La primera, sin lugar a dudas, como característica formal del arte mesoamericano, es que este trata de descubrir la verdadera esencia de aquello que quiere ser representado. En el arte clásico occidental se trata de representar naturalísticamente a, un, a una nuez pintando lo que es la cáscara. En cambio en Mesoamérica, como lo que se quiere adquirir es la verdad de ese fruto, lo que se va a pintar es la carnita, es decir, la parte que está dentro, escondida detrás de la cáscara, ya que es un arte que se encuentra sujeto a los cánones de la propia religión. Entonces trata de representar lo que son los significados de la cosmovisión mesoamericana. Si queremos nosotros representar a un Dios, no tenemos la libertad para representar a este Dios, sino que tenemos que representar sus elementos que son los significativos para que todos reconozcan al Dios que es. Desde la época del preclásico inferior, lo que se trata de representar más que otra cosa son estas figurillas femeninas donde la cabeza de la propia figura hecha en barro va a tener o va a ser más grande que el propio tamaño del cuerpo, porque ahí debemos de meter todos los elementos significativos, ¿no? Los hombres se empiezan a representar a partir del preclásico medio y normalmente también se encuentran vestidos, exceptando probablemente en algunas culturas de la costa del Golfo y de la costa del occidente de México, en donde se hace representación eh, totalmente abierta de los órganos genitales masculinos. El color es uno de los elementos esenciales que nosotros tenemos en la actualidad para identificar parte del simbolismo de todo lo que es la cosmovisión mesoamericana que se refleja directamente en su religión. Muchos de los dioses nosotros podemos identificarlos gracias a los colores que tienen sus atributos o sus vestimentas o los instrumentos que llevan en las manos o en los cuerpos. Así podemos hablar, por ejemplo, que hay una serie de deidades que están relacionadas con el sol. Hay algunos especialistas que afirman que el color rojo es una de sus características fundamental, así como el dorado o amarillo de lo que sería el cabello, y que nos servirían para identificar no solamente a estas deidades, sino a otras que están asociados en determinado momento con el calor del sol y con el fenómeno solar. Algunos de los colores de las pinturas mesoamericanos, no solamente en lo que son las esculturas, sino lo que se utiliza en la cerámica y en los códices, sabemos que son sacados fundamentalmente de materias tanto orgánicas como inorgánicas. Pero no olvidaron utilizar también animales e insectos. Sabemos, por ejemplo, de la utilización de caracoles o de la utilización de insectos como la grana cochinilla tan famosa, para crear estos colores, no solamente el rojo mesoamericano, sino todos los derivados de él. La aplicación de estos colores pues se hacían o con los dedos de la mano en un principio, pero también se llegó a utilizar pinceles y brochas, fundamentalmente de pelo, de conejo y hasta de venado, con lo que pudieron hacer trazos tan extraordinarios como los trazos que podemos ver en la cultura maya y en los murales teotihuacanos. Los primeros contactos de la influencia del pensamiento occidental ante la obra de arte mesoamericana fue en principio de rechazo. Ellos consideraron que todas las grandes representaciones de divinidades lo que realmente estaban representando eran verdaderos demonios, y como demonios eran figuras de tipo monstruosa. Entonces no concebían cómo hubiera personas, y eso lo vemos claramente en los autores del siglo XVI novohispano, que pudieran adorar imágenes de seres que son verdaderamente terroríficos.